hace ya 110 días del conflicto en Oriente Medio, que si nos trasladamos 2 horas en el tiempo, 3 horas en el tiempo, tendríamos que estar hablando de una escalada que parecía hacer peligrar todo el proceso que había terminado el miércoles con la rúbrica de la paz o de este memorándum de entendimiento de Islamabad entre Irán y los Estados Unidos con la mediación de Pakistán, porque había habido una escalada muy fuerte entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel. Sin embargo, la noticia a esta hora es que está entrando en vigor un cese del fuego entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hezbollah. Y esto es importante decirlo porque lo informaba de esta forma la agencia Reuters. Israel y Hezbollah acuerdan un cese del fuego comenzando este mismo viernes. Mismo viernes a las 16 horas es el horario donde se fijaba justamente el comienzo de este cese del fuego. Esto ya entró en vigor porque estamos hablando de horario de Oriente Medio. Y es importante esto, es un cese del fuego entre Israel y Hezbollah. Los ceses del fuego anteriores, por lo menos los que se habían programado y pautado en este lapso desde el 28 de febrero, cuando comienza la guerra, por lo menos entre Israel, Estados Unidos e Irán, pero con la participación de Hezbollah en auxilio de Irán, los ceses del fuego anteriores entre Israel y Líbano habían sido entre Israel y el gobierno libanés. Parte de una estrategia acordada entre Israel y Estados Unidos para correr al grupo terrorista Hezbollah. Bueno, lo que termina sucediendo acá es que Irán intercede para salvar a la organización más importante de las que controla. Una organización que, como sabemos, es su principal brazo terrorista a escala global. Y es ese esfuerzo por rescatarlo lo que lleva a que Estados Unidos, con ayuda de Qatar, terminen mediando para que Israel acepte negociar indirectamente con Hezbollah y se llegue de esta forma a un cese del fuego precario, porque vamos a estar hablando también de cómo se llega a esta escalada, que es parte de una acción deliberada por parte de Irán. ¿Por qué? Porque el memorándum que firman el miércoles, hoy viernes debían empezar las negociaciones, ese plazo de 60 días de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Se suspenden esas negociaciones en gran medida porque no está resuelto el conflicto en Líbano. Lo que establece ese memorándum de entendimiento es un cese del fuego absoluto que incluye integridad territorial absoluta y que incluye desde la perspectiva iraní que Israel debería retirarse del sur del Líbano. ¿Qué dice Israel? Ni loco nos vamos del sur del Líbano. Cada vez que nos fuimos del sur del Líbano, vinieron los terroristas de Hezbollah y empezaron a utilizar esa plataforma para atacar a nuestros habitantes en el norte del país, que son los que viven fronterizos con Líbano. Entonces, Israel estaba en una posición muy firme. En ese contexto, Hezbollah, por orden de Irán, realiza algunos de los ataques que vas a ver ahora difundidos por la Fuerza de Defensa de Israel. Ataques directamente contra las posiciones de la Fuerza de Defensa de Israel, sobre todo con lanzacohetes en el sur del Líbano. Como consecuencia de estos ataques, 4 soldados israelíes fueron asesinados, incluyendo un jefe de batallón. 4 soldados israelíes fueron asesinados, incluyendo un jefe de batallón. El jefe de batallón es el teniente coronel Dor Gadelia Ben Shimon, de 32 años, quien muere como consecuencia de estos ataques. Esto, obviamente, como no podía ser de otra manera, lleva a que la Fuerza de Defensa de Israel respondan con ataques muy fuertes contra posiciones de Hezbollah en distintos puntos del Líbano, casi todos en lo que se conoce como el Valle de Beca, ataques letales contra distintas estructuras de este grupo terrorista. Estos ataques, obviamente, precipitan que se termine de cancelar una negociación que estaba en duda si iba a comenzar o no en Suiza hoy, y generan mucha especulación sobre la supervivencia del cese del fuego, o mejor dicho, del acuerdo macro entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Lo que hay que entender
es que estos ataques de Israel son una consecuencia y una respuesta de ese primer ataque que veías antes por parte de Hezbollah, que, repito, termina con 4 soldados israelíes asesinados. Por eso el primer ministro, a través de su oficina, publica este comunicado que fue difundido a través de la cuenta oficial, donde dice: envío mis condolencias a los familiares del comandante de los Cuerpos Armados del Batallón 52, el teniente coronel Dor Gadelia Ben Simón, y también a otros 3 combatientes heroicos cuyos nombres no han sido aprobados para su publicación. Que Dios vengue su sangre. Además, desear una rápida recuperación a los heridos, por lo menos 5, en los intercambios de fuego ayer. De acuerdo a, después de estos ataques horrendos por parte de Hezbollah, en una flagrante violación del cese del fuego, he instruido a las fuerzas de defensa de Israel a golpear a Hezbollah con fuerza. Y las fuerzas de defensa han atacado 80 blancos terroristas y eliminado docenas de terroristas. De forma subsecuente, las fuerzas de defensa golpearon a Hezbollah en sus puestos de mando en el Valle de Beca esta mañana, y cuenta además que mantuvo una reunión en lo que es básicamente lo que sería el equivalente a la sala de situación. Mi directiva es clara: Israel no va a tolerar ataques a nuestros soldados o a nuestro territorio. Y lo que dice abajo de todo es muy importante. Como lo planteé ayer, Israel va a permanecer en la zona de seguridad en el sur del Líbano por el tiempo que sea necesario por la protección de las comunidades en el norte del país. Bueno, luego el ministro de Defensa, Israel Katz, también publicaría un comunicado en la misma sintonía que este comunicado firmado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ratificando que más allá de lo que plantea el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, más allá de las pretensiones de la República Islámica de Irán, Israel se mantiene firme en su decisión de no irse del sur del Líbano. Reitero, cada vez que Israel avanzó sobre territorio libanés para buscar derrotar y expulsar a Hezbollah, cada vez que sucedió eso, Hezbollah replegó, Israel se retiró y volvió enteramente a territorio israelí y liberó las posiciones ocupadas en el sur del Líbano. Sistemáticamente lo que hizo Hezbollah fue regresar a los pueblos del sur, repoblarlos con ciudadanos que lamentablemente en su gran mayoría son cómplices de Hezbollah y actúan de acuerdo a las directivas de Hezbollah, y los podés ver que cada vez que regresan a sus pueblos lo hacen ondeando no la bandera roja y blanca de Líbano, lo hacen ondeando la bandera amarilla con letras verdes del grupo terrorista Hezbollah. Entonces, cada vez que eso sucedió, Hezbollah regresó y desde allí volvió a ser una amenaza para quienes viven en el norte de Israel, que desde hace casi 3 años no tienen vida, no pueden vivir tranquilos en sus comunidades y en muchos casos se han tenido que ir de esas comunidades. ¿Qué puede hacer Israel? ¿Qué debería hacer Israel? Bueno, lo que consideran acá todos los políticos israelíes. No es una cuestión de Netanyahu, es una cuestión de un consenso generalizado de la política israelí, que es: no podemos abandonar a nuestros habitantes que viven en la frontera norte. Por eso la decisión de continuar por el tiempo que sea necesario significa hasta que Hezbollah sea derrotado o por lo menos reducido al punto de que no vuelva a ser una amenaza para los habitantes del norte. Claramente hoy sigue siendo una amenaza. De hecho, estamos hablando de cómo mató a 4 soldados israelíes. Claro, al mismo tiempo, Estados Unidos, que como sabemos termina orquestando de alguna forma este cese del fuego, ya ha comenzado entre Israel y Hezbollah con la asistencia de Qatar. Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump, con el impulso muy fuerte del vicepresidente J.D. Vance, está ejerciendo una presión gigantesca sobre Israel. Y está, de alguna forma, amenazando con dejar de apoyar a Israel. Porque hoy Israel se vuelve un obstáculo para el plan que tiene Donald Trump, que es dejar las cosas así como están en Medio Oriente.
no sacudir más el avispero en Medio Oriente y está dispuesto Estados Unidos a pagar el precio de entregarle muchos recursos y muchas facilidades a Irán para que siga haciendo lo mismo que quiere hacer desde hace 47 años, pero con mucha más fuerza, porque va a tener mucho más dinero, por lo menos si se cumplen los parámetros del memorándum de entendimiento. Es por eso que las declaraciones tanto de Trump como de Vance contra Israel son cada vez más duras. No tenés que ver lo que dicen, tenés que entender el contexto y el por qué lo dicen. Lo dicen porque pretenden básicamente que Israel acepte entregarse de alguna manera, acepte dejar de proteger a su gente en pos de sostener un acuerdo que obviamente ha significado una gran pérdida de capital político para el presidente Donald Trump. En ese contexto hay que leer entonces estas declaraciones de J.D. Vance en lo que es casi una advertencia barra amenaza para Israel. Mira. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. No es falso lo que dice J.D. Vance. Si uno quiere leerlo exactamente, es real. Para Israel es una cuestión de vida o muerte el apoyo de Estados Unidos. Israel ha desarrollado en su joven historia una capacidad militar, una capacidad tecnológica extraordinaria, pero por supuesto tiene una industria de defensa que está muy emparentada con la industria estadounidense, hay mucha cooperación de Estados Unidos y el apoyo con sistemas de defensa, también con recursos por parte de Estados Unidos, ha sido crucial en todo este tiempo. Es real, no se puede negar. Por eso es tan grave que el vicepresidente plantee, bueno, cuidado con lo que hacen israelíes, porque si no se portan bien, van a perder al único aliado que les queda y después nosotros los entregaremos a los lobos. Porque acá no estamos hablando de una campaña militar expansionista. Acá nadie está planteando en Israel, podrá haber, por supuesto, hay grupos extremistas como en cualquier parte, pero no tienen ninguna representatividad importante. Nadie está planteando una campaña de anexión del Líbano. Israel no tiene disputas territoriales con el Líbano. No está planteando conquistar el Líbano. Lo que está planteando es destruir a una amenaza que es real y cotidiana de un grupo que sistemáticamente ataca no solo a sus soldados, también a su población civil. Es frente a esa amenaza, frente a la cual históricamente Estados Unidos ha sido solidario con Israel, porque obviamente es un aliado estratégico en Oriente Medio, y es esa solidaridad la que empieza a ponerse en cuestión porque va de alguna forma en contra de los objetivos políticos de corto plazo de la administración Trump. Obviamente Irán está explotando esa debilidad en el vínculo, o mejor dicho, ese resentimiento en el vínculo Estados Unidos-Israel, Irán lo está tratando y va a hacer todo lo posible para explotarlo porque obviamente va a tratar de aislar a Israel para que de alguna forma tenga así la posibilidad de atacarlo con mucha más dureza y cumplir el objetivo que este régimen, que es el mismo régimen que había el 28 de febrero con otro líder, pero más radicalizado, quiere obviamente lo mismo que quería el 28 de febrero, con más ganas que antes y probablemente con más dinero para hacerlo, que es la destrucción del Estado de Israel.